¿cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a aprender hoy de la palabra del Señor, vamos a disfrutar de lo que Dios tiene para decirnos. Entonces, bienvenidos. Vamos a orar al Señor para que Él sea ayudándonos en este tiempo. ¿Listo? Vamos a orar. Señor Dios, Padre amado, te doy muchas gracias por este día, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por lo que tienes preparado hoy para enseñarnos a través de tu palabra. Sabemos que ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Sabemos, Señor, que ella es la guía para nuestras vidas. Te doy muchas gracias por los niños, Señor, por los preadolescentes que hoy van a escuchar y van a estudiar tu palabra. Gracias por sus familias, Señor, bendícelos y guárdalos. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, vamos a cantar entonces. Vamos a entonar unos cantos al Señor y vamos a decir: el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Tan grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo ir arriba de, profundo que no puedo ir abajo de, tan ancho que no puedo ir afuera de él. Tan grande es el amor de Dios. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Tan grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo ir arriba de, profundo que no puedo ir abajo de, tan ancho que no puedo ir afuera de él. Tan grande es el amor de Dios. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús. Que me ama, que me ama, que me ama con su tierno amor. Que me ama, que me ama, que me ama con su tierno amor. Gloria a Dios. A continuación vamos a orar por las ofrendas, recordemos la alcancía. Recordemos que si tenemos alcancía debemos estarla llenando en la casa, y cuando volvamos, si Dios lo permite, a reunirnos todos juntos, entonces llevamos lo que hemos echado en la alcancía. ¿Listo? Entonces vamos a orar por las ofrendas, vamos a orar por esta ofrenda y se la vamos a entregar al Señor. ¿Listo? Señor Dios, muchas gracias, Señor, por tu provisión, porque ha sido de sustento para nosotros en este tiempo, para nuestras familias, Señor. Y te ruego, Señor, que seas ayudándonos, que seas siguiendo, Señor, proveyendo a nuestras vidas. Muchas gracias por los niños y por la disposición que hay en su corazón de dar, Señor, con alegría, porque tú, Señor, amas al dador alegre. Te entrego estos diezmos, estas ofrendas, Señor, que los niños van a dar, y te ruego que les ayudes y les bendigas. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Echamos la monedita del alcancía. Bueno, niños, vamos a seguir entonces estudiando la palabra. Vamos a seguir viendo este tema tan importante. Hemos venido algunos días ya hablando acerca del rey David, ¿verdad? Yo creo que sí se acuerdan, ¿o no? Espero que sí. Bueno, vamos a usar obviamente la palabra, vamos a usar la Biblia, entonces les pido que tengan una Biblia a la mano. ¿Listo? Otra cosa que les voy a pedir que por favor tengamos a la mano es, ya les voy a mostrar, una hoja de blog, si quieren del color que ustedes quieran, pero preferiblemente vamos a tener una de color rojo. ¿Listo? Vamos a tener una de color rojo y vamos a recortarla de manera que queden 20 centímetros y pues
quede un cuadrado de 20 centímetros, listo, 20 centímetros, ahorita les muestro. Vamos a hacer con esto una actividad, entonces mientras yo voy dando la enseñanza, es bueno que vayan por sus hojitas y vengan con ella y la recorten, listo, para que quede un cuadradito, porque esto es un rectángulo, ¿cierto? Entonces la idea es que quede un cuadrado. Ahorita les muestro cómo queda. Bueno, entonces vamos a empezar con una parte muy importante, que es nuestro texto guía, nuestro versículo clave de hoy. Nuestro versículo clave de hoy está en Hebreos 9:15. Dice: por eso Jesucristo intervino con su muerte, a fin de unir a Dios y a los hombres mediante un nuevo pacto y testimonio, para que sean perdonados los pecados cometidos bajo el primer pacto. Se los voy a volver a recordar. Esta está en la versión Dios habla hoy. Hebreos capítulo 9, versículo 15. Por eso Jesucristo intervino con su muerte, a fin de unir a Dios y los hombres mediante un nuevo pacto y testimonio, para que sean perdonados los pecados cometidos bajo el primer pacto. Hebreos 9:15. Y hoy vamos a hablar, como les dije, hemos venido hablando de David. Vamos a hablar, el tema de hoy se llama Dios hace un pacto con David. Dios hace un pacto con David. Bueno, entonces vamos a comenzar nuestra enseñanza de hoy y para eso vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Samuel capítulo 7. 2 de Samuel capítulo 7. Bueno, les voy a hacer un recuento de lo que pasa del versículo 1 al versículo 3. Del versículo 1 al versículo 3, David ya se encuentra como en su casa, ya está descansando, ya está reposado y digamos que ya deja de tener problemas con sus enemigos, ya Dios le da descanso de eso y entonces él manda a llamar a Natán para preguntarle algo. Llama a Natán, manda a llamar a Natán, que es, ustedes saben quién es Natán, ¿cierto? Natán es el profeta que por esa época estaba a cargo de la parte espiritual del pueblo de Israel. Entonces David manda a llamar a Natán para preguntarle para consultarle acerca de un deseo que él tiene. David tiene un deseo en su corazón de construirle una casa a Dios, de que el arca del pacto que tanto tiempo estuvo caminando con Israel, que se acuerdan que Israel salió de Egipto y fue a Canaán, todo ese tiempo siempre llevaban el arca de Dios y el arca siempre se estaba moviendo con ellos, pero ya ellos estaban establecidos en lo que era Israel. Ya David estaba gobernando desde Jerusalén, entonces él tiene un deseo en su corazón y le pregunta a Natán si él puede llevar a cabo o si puede cumplir ese deseo de construir un hogar a Dios, de construir una casa a Dios. Entonces vamos a ver del versículo 1 al versículo, vamos a ver del versículo 4 al versículo 17 lo que Dios le responde a David. ¿Listo? Pero entonces para eso vamos a dividirlo en varias partes. La primera parte es lo que le dice Dios a David respecto a él mismo. La segunda parte es lo que Dios le dice a David respecto al pueblo de Israel. Y la tercera parte es lo que le dice Dios a David respecto a David mismo. Y la cuarta parte es lo que le dice Dios a David respecto al nuevo pacto. ¿Listo? Entonces, vamos a leer del 4 al 17. Pero para eso necesito su ayuda. Bueno, entonces vamos a estar muy atentos, vamos a leer de los versículos 4 al versículo 7. Tenemos que estar muy atentos porque en esta parte nos dice o nos habla acerca de lo que Dios dice. Dios le responde a David. Recuerden que David
lo que quería era hacer un templo. Entonces acá en esta parte, en esta porción, dice la respuesta de Dios a David, y de los versículos 4 al versículo 7 dice la respuesta en relación o respecto a Dios mismo. O sea, él empieza a hablar y a decirle unas cosas a David, dándole respuesta a su deseo. Entonces vamos a ver en esos versículos, ¿listo? Voy a pegar este pedazo. Y vamos a ver qué dice, ¿cierto? Dice, los versículos 4, dice el versículo 4. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: Ve y dime a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel. ¿He hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Bueno, entonces en este vemos tres cosas que Dios le dice. Primero, que Dios no había habitado en qué. Vamos a ver el versículo 6, perdón. Ciertamente no he habitado en casas. Entonces ahí donde ustedes tienen, si tienen un cuaderno, pues lo importante es que apuntemos en el cuaderno y vamos a apuntar lo que encontremos allí, ¿cierto? ¿Qué le dice Dios? De él mismo, que él nunca había habitado en qué, en casas, ¿cierto? Que él no había habitado en casas, sino que, ¿dónde había habitado él? Vamos a leer. Sino que he andado en tienda y en tabernáculo. En tienda no es como una tienda donde venden cosas, sino que es una tienda, es una carpa de campaña, ¿cierto? Recordemos, he habitado en tiendas, y recordemos que el pueblo de Israel iba moviéndose con el tabernáculo de reunión. Recordemos que el tabernáculo de reunión era aquel lugar donde ponían el arca del pacto cada vez que el pueblo se detenía. Entonces armaban una carpa, armaban un lugar donde estaba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, que era donde habitaba Dios y el arca, ¿cierto? Donde iba el sacerdote, entregaba los sacrificios. Entonces, miren que él le está recordando a David que Dios nunca había habitado en casas, sino que había habitado en eso, en tiendas, en tabernáculos, ¿cierto? Que sí. Y a ninguna de las tribus había dicho Dios nunca que le hicieran casas. O sea, él le dice, pues yo nunca he habitado en casas, sino que siempre ha sido así, y a ninguna tribu le he delegado la responsabilidad de hacerlas. Miren lo que dice: he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Bien, eso es lo que Dios dice respecto de sí mismo, dándole respuesta al deseo de David de construirle una casa. Pero Dios también le da una respuesta respecto a David mismo. Él le dice varias cosas y vamos a verlo en los versículos que siguen. Y por acá voy a poner este letrerito. Vamos a ver qué dice. Los versículos. El versículo 8 al versículo 9, ¿listo? Vamos a leer. Dice: ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos,
Yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado. Y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado un nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Entonces, vamos a ver estas dos cosas, ¿cierto? Dice, yo te tomé del... Vamos a leer, ¿qué dice? ¿De dónde tomó Dios a David? Yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas. ¿Recuerdan qué era David? Recuerdan que David era un pastor de ovejas, ¿cierto? Entonces, Dios tomó a David del redil, ¿cierto? Y no solamente eso, sino que, o sea, esto hace ver que David venía de una condición muy humilde, que Dios le había también tomado de un lado que los hombres nunca pensarían que pudo haber salido un rey, de un redil, de un rebaño, que pudiera haber sido un pastor. Entonces Dios le dice, yo te escogí y te tomé del redil, detrás de las ovejas. Es decir, él tenía ya una tarea, pero Dios lo sacó de allá y lo tomó. Y no solamente eso, sino que le dice que he estado contigo en todo. He destruido a tus enemigos. Y dice la palabra que le ha dado un nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Para todo el mundo David era un rey conocido, David era un rey poderoso y que tenía mucha autoridad. David era un hombre que tenía muy buena reputación. ¿Por qué? ¿A causa de qué? De que Dios mismo le había dado victoria sobre muchos pueblos y le había dado victoria sobre sus enemigos. Entonces, básicamente, esto es lo que Dios le dice, le responde a él, ¿cierto? Bueno, siguiendo, vemos que en el versículo 10 dice, además yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Bien, entonces hasta acá habla acerca de David, él le recuerda de dónde lo sacó y le da como saber que Dios está con David, ¿cierto? Pero no olvidemos que David tenía un deseo de construirle una casa a Dios. Bueno, y finalmente Dios le da una respuesta a David respecto a su nuevo pacto. Recuerden que Dios había hecho pacto con hombres en el pasado y ahora hace un pacto con David. Vamos a ver cuál es ese pacto. Y estos versículos que vienen hacen referencia a ese nuevo pacto. Bueno, vamos a leer qué dice Dios acerca de ese nuevo pacto. Dice del versículo 11 al versículo 17. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré tu reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino.
Yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl, el cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión. Así habló Natán a David. Bien, entonces vamos a ver punto por punto a qué se refiere ese nuevo pacto. ¿Cuál es el pacto que Dios hace con David? Entonces vamos a ver. Te daré descanso de todos tus enemigos. Dios le promete que él ya iba a descansar de sus enemigos, pero adicional, pues obviamente, él le menciona que cuando él muera, va a pasar esto: levantaré a uno de tu linaje. ¿Qué quiere decir esto? Que él iba a levantar a una persona para que le sucediera, o sea, para que tomara el trono de Israel, que iba a ser su hijo, que iba a ser de su misma casa, de su propio linaje. Entonces, este es un nuevo pacto. Dios está haciéndole una promesa a David de lo que él iba a hacer. Como dice el versículo 12: y cuando sean cumplidos tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. ¿Y qué dice el versículo 13? Miren: él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Entonces, Dios le dio a saber a David que, a pesar de que él le había acompañado, que Dios le había respaldado, que le había sacado y que le había tomado para que fuera el rey de Israel, no iba a ser él el encargado de hacerle casa a Dios. Porque recuerden, otra vez, que el anhelo de David era construirle casa a Dios, pero Dios le dice que no. Le dice en el versículo 13: él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Le dice que la persona que le va a suceder a David, o sea, su hijo, es el que se va a quedar encargado de construirle a nuestro Dios una casa. ¿Listo? Bien, ¿qué más dice él? Porque no solamente dice que le hará la casa, en respuesta a lo que le decía David, sino que Dios va mucho más allá. ¿Qué sigue diciendo? Le da una promesa futura. Le dice en el versículo 14: y yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Miren qué lindo. Yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Quiere decir que iba a tener una relación con ese hijo de David. Y adicional a eso le dice en el versículo 15: pero mi misericordia no se apartará de él como lo aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. A pesar de que este rey se fuera a equivocar, fuera a pecar, Dios iba a tener misericordia de él y no lo iba a, pues no le iba a quitar el trono, sino que iba a tener misericordia y le iba a perdonar. Eso es muy importante. Y afirmaré su trono para siempre. ¿Qué dice en el 16? Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Voy a leer de nuevo el versículo 16. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Dios le promete a David que aunque él fuera a morir y que incluso después le sucediera un hijo en su trono, de todas formas Dios siempre iba a hacer perdurar su trono.
ese trono sería eterno, no sería solamente pasajero. Ese trono le iba a pertenecer a la casa de David para siempre. Y si ustedes no lo olvidan y lo recuerdan, recuerden que nuestro amado Señor Jesucristo es del linaje o descendiente del rey David. Entonces por eso se afirma esta palabra. Bueno, y ya vamos a ver entonces cómo desenlaza esta historia, cómo desenlaza este capítulo, y para eso vamos a leer de los versículos, del versículo 18 al versículo 29. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. Es así como procede el hombre, Señor Jehová. ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay nadie como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses. Porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. Ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre tu palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, y haz conforme a todo lo que has dicho. Que sea engrandecido tu nombre para siempre, y se diga: Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel, y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti. Porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo diciendo: yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios, y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora bien bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho. Y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Bueno, gloria a Dios, porque en respuesta a lo que Dios le había, a la promesa que Dios le había hecho a David, al pacto que Dios le había hecho a David, David empieza a mostrar ese corazón de adoración, ese corazón adorador que tenía, sabiendo que todo lo que había hecho Dios por él había de ser reconocido, y que él dice: no solamente por lo que hiciste y por lo que diste te has mantenido fiel, sino porque prometes mantenerte fiel. Entonces él, miren lo que dice, de que sea engrandecido tu nombre para siempre, y se diga: Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel, y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti. David reconoce que todo lo que él tenía era porque Dios se lo había dado, que Dios había querido bendecirlo a él y a su casa. Él no le estaba pidiendo esto, solamente le estaba pidiendo hacerle casa a Dios, pero Dios le responde de una manera muy bella, porque no solamente le dice que no lo iba a construir, pero sí le dice que iba a establecer su reino para siempre. Es muy bello, y de ahí en adelante, en el capítulo 8, empezamos a ver que Dios se mantiene fiel a eso, porque le da la victoria a David sobre sus enemigos en este capítulo. Pero lo realmente importante es la promesa que Dios le da de que mantendría ese pacto para siempre, eternamente, en el que nunca
en el que ese reino de David nunca iba a dejar de existir. Y es a través de Jesús y el nuevo pacto que Dios hizo con nosotros a través de Cristo, de su muerte, de su resurrección, que podemos gozar de una vida eterna, que sabemos que ese reino es eterno porque Jesucristo es eterno y nos dio eternidad a nosotros cuando murió por nosotros en la cruz. Y qué bueno que podamos decir como el salmista, que haga nuestro corazón de una manera que seamos adoradores así como él, así como David, así como el rey David, que agradecía a Dios hasta donde le había llegado, hasta donde le había llevado. Para eso entonces vamos a hacer la actividad que les dije que hiciéramos. La actividad consiste en que vamos a hacer algo de origami con la fita que les pedí. Listo, entonces vamos a recortarla primero y ya les voy a dar las instrucciones. Bueno, entonces vamos a hacer nuestra manualidad. Para la manualidad necesitamos una hoja, como les dije al principio, una regla, un lápiz, unas tijeras y un marcador para escribir en marcador o lapicero, como quieran. Listo, entonces primero voy a iniciar recortando un cuadrado, como les dije al principio, de 20 centímetros. En sus casas lo pueden hacer con una regla, haciendo un cuadrado de 20 centímetros. Yo primero marco donde dan los 20 centímetros. Y después trazo una línea para poder guiar. Y ya recortamos por todo este lado, por toda esta parte. Bien, recortamos. Y cuando ya tenemos recortado, tenemos un cuadrado como el que aparece acá, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a juntar esta línea, vamos a traerla hacia abajo, ¿listo? Ya van a ver qué vamos a hacer. Esta línea la bajamos y juntamos y doblamos. ¿Sí? Ahora desdoblamos y hacemos lo mismo, pero esta vez de acá hacia acá. ¿Listo? Ya lo hicimos de acá hacia acá, ahora vamos a hacer lo mismo, pero de acá hacia acá, de derecha a izquierda. ¿Listo? Vamos a doblar. Y desdoblamos. Como pueden ver, queda una cruz marcada en el centro de la hoja. ¿Listo? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a llevar este borde, lo vamos a llevar hasta la mitad. Listo, este borde hasta la mitad. Y nos va a quedar así. Después vamos a darle la vuelta, listo. Vamos a darle la vuelta y queda así. Esta parte queda con los dobleces, pero queda lista. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a llevar esta punta hasta la mitad hasta la mitad de esta línea, listo. Y esta punta hasta la mitad de esta línea. Vamos a llevar primero esta hacia acá, listo. Vamos a llevar esta punta. Sí. Y doblamos. Y
vamos a llevar esta punta hacia la mitad, igual que en la anterior. Y nos va a quedar algo como esto, ¿sí? Muy bien. Después vamos a hacer lo siguiente. Vamos a traer esta parte, la vamos a traer también hacia la mitad. Y queda así. Muy bien. Ahora vamos a darle la vuelta. Vamos a dar la vuelta y vamos a tener este. ¿Listo? Vamos a tener este. Y lo que vamos a hacer es que vamos a llevar esta punta hasta esta mitad. ¿Listo? Doblamos. Y vamos a llevar esta punta hacia esta mitad. Y doblamos. Y queda así. Queda así. Listo. Ahora vamos a poner mucho cuidado a este paso, porque vamos a llevar esta punta, la vamos a llevar hasta esta otra punta. Esta punta la vamos a llevar hasta esta punta, hasta esta punta, esta punta a esta punta, pero sin que esto se doble. Listo. Entonces para eso vamos a abrir estos un poquito, vamos a abrir estas ventanitas, las abrimos un poquito, y de ahí sí procedemos a llevar esta parte hasta abajo, sin que esto se doble. Y doblamos y aplanamos. Doblamos acá también, de manera que se aplane, aplanamos acá también, y nos queda algo como esto. ¿Listo? Y vamos a terminar nuestra figura. Para eso vamos a estos triángulos los vamos a llevar hacia adentro, los vamos a doblar hacia adentro, que no se vean por fuera, de esta forma. ¿Sí? Y vamos a hacer lo siguiente, esta punta la vamos a llevar hasta acá, hasta donde está esta otra puntica. ¿Listo? Entonces esta punta la vamos a doblar hacia adentro, lo mismo con esta punta también. De igual forma, esta punta del medio la vamos a llevar hacia acá adentro. Y esta punta lo mismo, al otro lado. Nos va a quedar algo como esto. Y finalmente vamos a doblar un poco estas puntas para que no se vea tan puntudo. Un poco hacia adentro. Y para que esta punta quede igual como esta, entonces vamos a doblar acá como a la mitad. ¿Sí? Doblar acá a la mitad, y esta puntita que se ve acá la vamos a doblar hacia adentro. Y lo que tenemos finalmente es un corazón. Finalmente vamos a apuntar en la parte de adelante del corazón
este texto de Salmos 119, versículo 11, que dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y por el respaldo, por la parte de atrás, vamos a poner un corazón para Dios. Y este es nuestro corazón. Bueno, niños, espero que hayan disfrutado la clase de hoy, que hayamos aprendido mucho del Señor, de su palabra, y que Él nos permita tener un corazón como Él quiere, y que guardemos en nuestro corazón sus dichos para no pecar contra Él. Eso es lo más importante. Ese corazón que hicimos es para que recordemos guardar la palabra del Señor siempre, obedecerla siempre, porque Cristo vino a morir por nosotros, por nuestros pecados. Por eso debemos vivir para Él. Y una manera muy, muy bella de vivir para el Señor es también como lo hizo David, íntegramente y siempre deseando las cosas del reino de Dios. ¿Listo? Vamos a orar para finalizar. Señor Dios, te doy muchas gracias por este tiempo, por esta enseñanza, Señor. Gracias por los niños que hoy estuvieron estudiando tu palabra, que hoy estuvieron atentos a tu palabra y a tu voz. Te ruego, Señor, que les ayudes a sus padres, que nos ayudes, Señor, a seguir creciendo en tu palabra y a guardar tus dichos, Señor, para no pecar contra ti. Que nuestro primer anhelo, Señor, sea honrarte a ti. Te doy muchas gracias por ellos, bendícelos y guárdalos. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Chao, niños. Dios los bendiga.